sacrificios que se ofrecían sobre el altar. La palabra primera del versículo 6, sacrificio, tiene que ver con la ofrenda de paces. La ofrenda de paz, que era la central. La número 3 en Levítico capítulo 1, 2, 3, hasta las normas, las leyes de los sacrificios. La palabra allí paz es plural. Entonces por eso dije el sacrificio de paz. La palabra ofrenda en el versículo 6 tiene que ver con el capítulo 2 de Levítico, que es la ofrenda de comida, de la harina. Harina fina, un puño de ella, amasada en aceite, con todo el incienso, ofrecida a Dios. Esa era la única ofrenda que no era cruenta. Entonces, holocausto, ese es Levítico capítulo 1. La palabra holocausto es enteramente quemado. Todo el animal era quemado, rendido a Dios. Lo único que quedaba para el sacerdote era el cuero del animal. Tenía que desollarlo primero, entonces dividirlo en parte y ponerlo sobre el altar y quemarlo totalmente. Eso es lo que significa holocausto. Y expiación por el pecado. La versión griega dice expiación por los pecados. Abarca los dos pecados, los dos sacrificios que no son de olor fragante. El sacrificio de paz, el sacrificio de harina, de comida, y el sacrificio del holocausto eran sacrificios de olor grato. Y los sacrificios de expiación por el pecado y ¿cuál es el otro? Por la culpa. En uno se enfatiza las personas que pecan y en el otro se enfatizan los pecados que son cometidos. Esos son los sacrificios que no eran de olor grato. En los evangelios, Mateo y Marcos presentan estos dos aspectos. Por eso que en la institución de la Cena del Señor, un evangelio nos dice que esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos. Pero el otro dice para la remisión de los pecados, porque esos son los dos aspectos. Y Marcos y Mateo son los únicos que registran la palabra del Señor: ¿por qué me has desamparado? En Mateo dice Elí, Elí, es la versión hebraizada en hebreo de la expresión original que está en Marcos. Marcos es el traductor del Nuevo Testamento. 7 menciones a expresiones en arameo, y la expresión literal del Señor en la cruz no se es registrada porque se pierde algo de efecto, de impacto de las palabras originales del Señor. Él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Marcos dice que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el énfasis en Mateo y Marcos es en los sacrificios que no eran de olor fragante. Se considera las personas que pecan allí en Levítico 5, Levítico 4, Levítico 5, y los pecados que son cometidos. Él quitó de en medio el pecado en singular, pero Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Cuando yo confieso mi pecado, confieso el pecado, que soy pecador. Dios no quiere que estemos confesando los pecados al momento de ser salvos. Después que somos salvos y tenemos que confesar cada pecado, decir exactamente: hice esto, pensé esto, dije esto. Pero cuando uno confiesa su pecado, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Soy pecador. El pecado como raíz, como naturaleza. Bueno, Cristo con un solo sacrificio cumplió todas esas sombras. Él es el cuerpo y estas eran las sombras. Entonces esto era temporal. Mientras llegaba, indicaba a otro: usted está en su casa, su esposa salió y usted está sentado en la sala y usted ve en el umbral de la puerta de la casa que viene la sombra del cuerpo de su esposa, y usted se alegra porque ella está cerca. Pero cuando ella entra por la puerta, ¿a quién abraza usted? ¿A la sombra o al cuerpo de ella? Ah, pues
Entonces eso es lo que están haciendo los que están queriendo guardar la ley. Están queriendo quedarse con la sombra cuando ya llegó el cuerpo. La ley, todos esos sacrificios tenían la sombra. Cristo es la sustancia, el cuerpo, ya llegó Él. Me dejo esa sombra ya, eso se acabó, yo quiero es agarrar el cuerpo. Hermanos, qué sacrificio el de Cristo. Con un solo sacrificio. Era necesario 5 para Dios tratar de indicarnos todos los aspectos de ese solo sacrificio del bendito Hijo de Dios. ¿Ah? No, Dios ya no tenía agrado en eso. Cristo entendió que eso era temporal, que había cumplido y que ya llegaba el momento para que las sombras dieran lugar a la sustancia, a la realidad. Entonces ya tú no quieres eso. O sea, ese sistema se acabó. Quítalo primero. Esa es la interpretación del Espíritu de Dios por el escritor a los Hebreos de las palabras de Cristo aquí en el Salmo 40. Tú no quisiste eso, quita eso para establecer esto último, que Él, su sacrificio, el nuevo pacto en su sangre. Entonces no tenemos nada que ver con el antiguo pacto, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, el sacrificio del Calvario quitó, desapareció, eliminó para Dios todo ese ritual, todo ese ceremonial. Señor nos guarde, hermano, de volvernos judaizados. Ajá, hermano. Pero no están escuchando los hermanos. Armando no se había casado con Sara. Entonces íbamos a ir a una nota en el libro de Levítico, capítulo 6, dice: el pueblo, versículo 13, arderá continuamente en el altar. No se para. En los puntos los arde. Sí. Ahora, hay 2 verbos para el fuego que ardía en el altar. En relación con el holocausto, es ardiendo en olor fragante. Pero en relación con los sacrificios por la culpa y por el pecado, es arder furiosamente. 2 aspectos distintos de la obra de Cristo en la cruz. En la cruz se oyó a Él decir: consumado es. Satisfecho Dios, todo cumplido, sabiendo Jesús que ya todo estaba terminado. Ya Él había pagado por mí, y cada uno de nosotros sabe, por mí también, como aquella señora joven en la Repelona, pasamos por allí cuando íbamos a Colombia y cuando veníamos de regreso. Cuando estaba comenzando la obra, don Cristian estaba predicando, y después de la reunión una joven mujer indígena se quedó para conversar, quería ser salvo. Entonces él llamó a una hermana para que le sirviera de traductora, porque ella no hablaba castellano. Entonces en la conversación, en un momento dado, don Cristian le dijo a la hermana: dígale a ella que Cristo murió en la cruz por mí. Entonces la hermana le tradujo. Ahora le dicen guayú, pero usaban otra expresión. Él dice que Cristo murió en la cruz por él, y la joven mujer dijo: dígale a él que él murió en la cruz fue por mí. Ella estaba agarrando salvación. Entonces cada creyente sabe: Él pagó por mí. Todas mis culpas Él las llevó en su cuerpo. Hermano, me toca es rendir la adoración y rendirme a Él. Rendirme a Él. Si no se ha consagrado a Él, ojalá que la preparación para la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, le lleve a rendirse a Él. Porque yo pasé por la cruz el día que Él me salvó, pero yo no le amaba, yo estaba huyendo del infierno. Y me fue dicho: Él murió por ti, Samuel. Y yo creí en Él, pero después he vuelto varias veces y su amor me agarró duro.
relacionado con la cena del Señor. ¿Sabe lo que es partir el pan y comer y escuchar la voz del Señor a mi corazón decir: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí? Ese pan representa su cuerpo dado voluntariamente, partido, porque Él padeció, Cristo padeció, fue sumergido en el bautismo de sufrimientos, hermano. Eso va a todas las direcciones hacia el infinito. Hay un océano de padecimientos que solo Dios sabe. Esas 3 horas de tiniebla, ¿cómo Él tendría el rostro? Él había sido físicamente desfigurado, pero cuando uno está sufriendo, el rostro lo refleja. Solo Dios vio ese rostro en esas horas de tinieblas, cuando Él estaba bajo el rigor del juicio de Dios, el fuego ardiendo con furor, Dios tratándolo a Él como trata el pecado. Pero como cantamos es el 216, Señor Jesús, tomaste mi lugar, cual víctima ligada en el altar. Su fuego conseguiste tú apagar, Señor, por mí. Ya no hay ira para mí, porque Él la llevó toda en la cruz. Estoy hablando demasiado, pero gracias por esa acotación. Hay dos verbos que describen el fuego. En cuanto a las ofrendas de olor grato, es en olor fragante, ardiendo en ese aspecto agradable, satisfactorio para Dios, propiciatorio, porque Él es la propiciación por su sangre, en su sangre, satisfizo a Dios. ¿Y usted no está satisfecho con ese sacrificio? Yo también, hermano, yo también. Pero ojalá que todos estamos entendiendo, estoy hablando claro castellano, estamos apercibiendo su voz. Si Él abre mi oído, va a conquistar mi corazón. Tuyo soy, Señor. ¿Qué va a decir Rixio? Antes que yo le haga una pregunta, ¿cómo va la hora? Ahora es que falta. No era el plan de Dios quitar nuestros pecados con el régimen levítico. No era el plan de Dios. La epístola a los Hebreos nos dice: no quisiste, aquí dice no te agrada. Son 2 expresiones distintas. No quisiste dar la idea que ya Él no nos exigía, que había llegado el tiempo de su caducidad. No te agrada era que ya no había satisfacción alguna en el corazón de Dios. Y uno puede pensar en la condición en la que se encontraba la nación de Israel cuando estaba presentando las ofrendas. Cuando uno lee el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, él describe una condición trágica. Él dice: me es abominación. Tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes no las puedo sufrir. Cansado estoy de soportarlas. Pero cuando uno llega aquí a este capítulo y a estos versículos que estamos considerando, uno ve que hubo uno que sí causó satisfacción al corazón del Padre, al corazón de Dios, y que no era el plan de Dios quitar nuestros pecados por medio de la ley, sino por medio de su Hijo. Y uno ve, como yo te he dicho, la conversación de la deidad en algo santo, de donde yo, Juan 17, al principio de la conferencia, la deidad conversando antes de ir a la cruz. Pero aquí es en la encarnación, antes, ya muchos años antes de ese momento, en Juan 17, y uno ve allí la comunión de la deidad. No se desligaron, fue siempre eterna y será siempre eterna. Pero no solamente uno ve la comunión y la comunicación de la deidad. Usted nos ha hablado
de la consagración del siervo. Para que el siervo pudiera consagrarse, debía ser humano. Y uno ve el cuerpo del siervo, libre de pecado. Pero uno sigue leyendo y va a conseguir el corazón del siervo. Y él no está hablando de lo externo, él está yendo dentro de él, a donde nosotros no podíamos mirar, pero Dios sí podía ver. Y él dice que el corazón de él era un corazón que estaba agradado en hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él no fue a la cruz con mucha reverencia, lo digo, a regañadientes, ¿no? Cada paso que él dio fue agradado de hacer lo que Dios estaba demandando. Todo lo contrario a nosotros muchas veces somos como Jonás. Vamos, pero a regañadientes, vamos por obligación, vamos de una forma incorrecta. Él tuvo agrado en su alma, él tuvo agrado en su corazón. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 nos dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, yo les sugiero que nos hable allí de ese corazón. Aquí dice el rollo, en singular. Allí dice el rollo del libro. ¿A qué se refiere todo el conjunto de la ley? Estás hablando algo, un libro específico, pero dice en medio de mi corazón, no dice en mi corazón, dice en medio. Y eso quiere eso. ¿Hasta dónde nos lleva eso acerca de mí? En las Escrituras no hay una descripción física del Señor, hermano. No sabemos qué color eran sus ojos, cómo era su rostro, qué color tenía su cabello, si era cabello crespo, si era cabello liso. No hay descripción. Esa pintura que usted ve por allí, olvídese de eso. Eso no es, Dios no quiere eso, esas imágenes. Y muchas son equivocadas. Presentan a un tipo con un rostro afeminado y unos chorritos de sangre y un rictus de dolor y pelo largo. Ese no es el Señor no era nazareo para tener el pelo largo. Olvídese de eso. La Escritura sí nos da una descripción moral de Él. Y aquí en el libro de los Salmos se refiere a su corazón santo, el puro de labio y limpio de corazón. Salmo 15, ¿no? Entonces es su santidad. Pero cuando dice tu ley está en medio de mi corazón, esa es su obediencia. Totalmente consagrado para hacer la voluntad de Dios, y la hizo perfectamente, continuamente, completamente. Llegó a ser lo que nunca antes había sido, obediente. Él es Dios, Él nunca estaba sujeto a nadie. Él aprendió la obediencia, pero no aprendió a obedecer, sino aprendió a estar sujeto a otro. Voluntariamente Él tomó la forma de esclavo. A mí me tendrían que enseñar a obedecer, porque nosotros somos hijos de desobediencia. ¿Usted cuando era chiquitico era perfecto en obediencia? No, que va, hay que preguntarle a su mamá para que nos cuente la verdadera historia. Él no, pero él llegó a ser lo que nunca antes había sido, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso la importancia del Getsemaní. No es que él tenía miedo de morir, no es que él estaba dudando que si iba a morir o no, o él dudaba de la voluntad de Dios. No, él vino fue para morir. Me preparaste el cuerpo. Cuando entró en el mundo por su encarnación en la matriz de María. A mí me hubiera gustado lo que están haciendo en otros países, asistir a mi esposa cuando dio a luz, o cuando le sacaron los niños, los bebés. Pero él dice,
que su Padre, su Dios, asistió en su concepción, en los 9 meses de embarazo y cuando él nació. El Padre, ¿cómo estaría Dios interesado en ese niñito que nació? Ese es su Hijo encarnado, el cuerpo preparado para el sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Entonces, el corazón, la ley en medio de mi corazón, porque había varios rollos, pero la ley era uno solo, pues. Y cuando habla de el rollo del libro, indica la voluntad de Dios expresa. ¿Qué fue lo que él, cómo él fue que se defendió de la tentación del diablo? ¿Y de dónde sacó él esos versículos? De Deuteronomio. Él estaba lleno de la ley de Dios. Todos los días se paraba tempranito, oscuro, para orar y para meditar en las Sagradas Escrituras. Ese sí conocía, porque cuando él resucitó y caminaba con los dos a Emaús, le abrió las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Le dijo todo lo que de él decía. A mí sí me hubiera gustado que hubieran grabado eso. ¿Cómo sería ese ministerio, hermano? Ese estudio temático. Oye, hermano, pero eso está aquí. Está aquí. Podemos conocerlo. Bueno, todo eso debemos considerarlo, llenarnos de las Escrituras, llenar el corazón, los pensamientos. Tenga mucho cuidado, debo tener cuidado cuando termine esta reunión, hasta el momento de la cena del Señor, que es lo que estoy hablando. Debo tener cuidado para que no me aleje de donde yo debo estar. Con Santiago Segura, cuando iba para la cena del Señor, no quería hablar otra cosa que no fuese eso. Si usted le iba a hablar de otra cosa, él le echaba su regaño, porque hasta don José Naranjo le echó su raspón. Iba en el carrito de don José Naranjo del cementerio, donde ellos posaban en la casa de don José Naranjo y la señora Carmen, para el valle. Y don Santiago, que no sé qué más en la ciudad, el político, y él le dijo: Naranjo, hoy es el día del Señor. Y nuestros padres, yo no sé cómo fue con usted, hermano, pero yo me imagino que fue parecido al mío. Allí en la casa hubo un momento que los domingos ni se limpiaban los zapatos, tenía que limpiarse el sábado. Pero ese puritanismo. Pero allí, el domingo, papá se levantaba temprano, si había que comprar algo, él cocinaba los domingos, dejaba preparado hasta el almuerzo antes de irse a la cena del Señor, pero todo el mundo tenía que estar concentrado en eso. Después de la cena del Señor es que uno estudiaba si tenía examen al día siguiente. Yo lo hacía después que terminaban todas las actividades del día, porque había que trabajar. El domingo es el día más ocupado que uno tiene, el día del Señor. Entonces, ¿cómo debemos estar? Estamos llenándonos de Él, considerando, y el corazón va llenando si uno trae su cesta llena y la presenta ante el Señor. Hay una pregunta, hermano, que quiero añadirle a la pregunta de él. Ajá, pero usted la va a responder. Sí, bastante, hermano. Pues, hermano,